mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento y fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Sin mi aliento, Dios no fuera el centro, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo, todo, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo, todo, todo cuanto tenemos se lo debemos al Señor de la gloria. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al nombre del Señor. Presento en esta noche mi saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús, a nuestro hermano Elber, a su familia, a cada uno de ustedes, mis hermanos, a los amigos que en esta noche nos acompañan en este servicio de culto. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, es una tremenda bendición estar aquí en esta noche compartiendo lo que Dios tiene para cada uno en esta noche. Amén. Hermanos, esta cita que Dios nos ha dado es una cita para que crezcamos en Él y para que nos llenemos de su conocimiento. Amén. Agradezco a los hermanos del Comité de Red de Familia por extenderme esta invitación.
Para mí es una bendición muy grande poderle servir al Señor y muchísimo más a través de estos temas, hermanos, que tanta necesidad o que son de tanta importancia, ¿verdad? Poder dirigirnos a las familias, gloria al Señor. Voy a invitarles para que leamos la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el texto que leíamos al inicio del servicio. Proverbios capítulo 18, vamos a meditar allí. Vamos a tomar este versículo como base para esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Proverbios capítulo 18, vamos a leer del verso 13 en adelante hasta el verso 16, hasta el verso 21, perdón. Amén. Cuando estén ubicados, amén. Ya estamos listos. Entonces vamos a leer toda la palabra del Señor, vamos a hacerlo de manera antifonal y todos muy atentos vamos a participar de la lectura de la palabra. Dice el verso 13: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Verso 17: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Aleluya. Verso 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Leamos todos el verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Demos alabanzas al Señor Jesús. Siéntense, hermanos, amigos, tengan la bondad. Bueno, hermanos, en esta noche pues hay un tema que está asociado al lema general de esta semana: situaciones en familia que nos impiden permanecer. Amén. Yo creo que este tema es muy pertinente. A veces esperamos de pronto temas, no sé, elaborados, pero qué mejor, hermanos, que orientar el trabajo en suplir las necesidades reales. Pudiéramos estar hablando de muchas cosas, pero estoy segura que Dios inquietó el corazón de los hermanos para dirigirnos a este tema. Y vamos a hablar en esta noche puntualmente de algo muy similar. Cuando no entiendo, este es el tema, cuando no entiendo que la comunicación es la base de la comprensión. Lo vamos a repetir todos. Cuando no entiendo que la comunicación es la base de la comprensión. El tema en sí nos dice mucho, ¿verdad? Nos orienta muchísimo a lo que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar. Y quise, hermanos, o sentí de parte del Señor tomar estos capítulos, estos versículos que hemos leído, porque nos hablan precisamente de esos inconvenientes que se presentan cuando no hay una muy buena comunicación. Como familia sabemos que la base de toda buena relación, indistintamente del tipo de relación que establezcamos, sea una relación de pareja, sea una relación entre padres e hijos, una relación de amistad, una relación laboral, una relación comercial, la base de toda relación y de todas las relaciones humanas es la comunicación. Dios nos ha
bendecido, hermanos, a los seres humanos con el lenguaje. Y el lenguaje es una herramienta poderosísima, el cual Dios ha puesto a nuestro servicio para que comuniquemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Y es a través del lenguaje como nosotros, los seres humanos, nos hacemos entender. En el reino animal, los animales también poseen un lenguaje, indistintamente del código que cada especie maneje. Tenemos un lenguaje con el cual nos hacemos comprender. Este lenguaje que Dios nos ha dado y que agradecemos inmensamente, no se limita solamente a lo que podemos oír, porque no solamente Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje verbal, también existe el lenguaje no verbal. Es el lenguaje que podemos nosotros expresar por medio de nuestros gestos, de nuestros movimientos, usando nuestra corporalidad. Y todo esto, hermanos, está puesto a nuestro servicio. Dios nos hizo perfectos. Amén. La Biblia dice que Él lo hizo todo muy bien a su tiempo. Y yo creo que la creación de Dios, la máxima creación de Dios, que somos nosotros, y debemos sentirnos agradecidos, hemos sido dotados por Dios por todo lo que necesitamos para poder ser felices. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay una versión, la Nueva Versión Viviente, describe este versículo, el versículo 13 del capítulo 18, y dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es lo que nos traduce el versículo 13, que dice la versión Reina Valera: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La Biblia, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice de este mismo versículo: es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos aterriza al deber ser de las cosas. Y nosotros, hermanos, no nos vamos a alejar de la palabra del Señor para hablar en esta noche, porque la palabra del Señor es abundante y todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en ella. Lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios lo encontramos en ella. Entonces vamos a reflexionar. La invitación es para que reflexionemos alrededor de esta palabra, sobre la forma como estamos, hermanos, nosotros interactuando, la forma y las prácticas que nosotros estamos incorporando a nuestra dinámica familiar, cómo nos estamos dando a entender cuáles son esas normas, esos códigos de comunicación que estamos manejando y que de alguna manera a veces se convierten en nuestros enemigos, en los enemigos de la familia. Entonces, como primer punto, quisiera que tuviéramos muy claro el concepto de comunicación, porque la comunicación, hermanos, es el principal mecanismo de interacción que tienen los seres humanos. A través de la comunicación se conoce uno, se vincula, se establecen roles, se establecen funciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. A través de la comunicación, hermanos, y por eso resulta esencial, porque para que se puedan desarrollar diferentes dimensiones en la familia es necesario que estemos comunicados. Cuando nosotros nos comunicamos de la manera correcta, lo que vamos a hacer es a minimizar el riesgo de que haya malas interpretaciones, que suele pasar muchas veces en los contextos familiares. Suele pasar que el no ser claros en lo que expresamos, en lo que decimos, en lo que planteamos, hace que se dé lugar a malas interpretaciones. Y las malas interpretaciones entonces comienzan a generar, o más bien a deteriorar, las relaciones al interior de la familia. Y lo que deseamos, y yo estoy segura que ese es el sentir de Dios, es que las familias, y mucho más las familias que conocemos al Señor, seamos fortalecidas, seamos familias fuertes, que podamos, hermanos, construir en nuestro hogar un lugar donde primeramente se honre a Dios, bendito el nombre del Señor, y donde
el amor y la buena comunicación y el buen trato y todas estas virtudes pueda reposar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, pensando en lo que la comunicación significa, hay una analogía que quiero compartir con ustedes. Alguien en cierto momento describía la comunicación dando un ejemplo desde la biología y decía que la comunicación es como el corazón. Y la función en el corazón, el papel que cumple este órgano vital es generar una circulación sanguínea. Esa circulación sanguínea lleva oxígeno a todos los rincones, los tejidos de nuestro cuerpo. A través de ella viajan los nutrientes. Todos los órganos de nuestro cuerpo se nutren y el sistema en general funciona a través de esa circulación sanguínea que produce el corazón. Esta función es infatigable, es decir, constantemente está funcionando sin descanso y de modo absolutamente continuo. Si por alguna razón el corazón se detiene, entonces ya no sería posible cumplir con la función de la circulación. Y todas las partes de nuestro cuerpo comienzan a perder la vida, porque es a través de nuestra sangre como viajan y podemos sostener nuestro cuerpo vivo. Sin el corazón, obviamente nuestro cuerpo no podría funcionar y dejaríamos de existir. Así como la circulación, hermanos, lleva hacia todo el cuerpo los elementos que son vitales, que son esenciales, y extiende a través del torrente sanguíneo de manera incansable, de manera sin descanso. Así como funciona la circulación, así debe existir al interior de las familias la comunicación. No se puede detener, no se puede parar, no se puede obviar, no se puede reemplazar, porque en el momento en que la comunicación se corta, en el momento en que la comunicación se detiene, se fragmenta, comienza nuestra familia, que es ese cuerpo, ese engranaje, comienza a ir perdiendo vitalidad. Cuando dejamos de comunicarnos, la familia comienza a perder ciertas funciones esenciales, así como el cuerpo va perdiendo ciertos nutrientes a medida que el corazón comienza a fallar. También se va, en el plano de la comunicación, en la familia, también se van generando unos desapegos, unos traumatismos. Comienzan a fluir anormalidades. Y no pareciera tan importante, pero sí lo es. Cuando dejamos de comunicarnos, hermanos, empezamos a perder habilidades y actitudes que son vitales para que la familia permanezca unida. Porque es a través de la comunicación como yo expreso cómo me siento, lo que pienso, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis propósitos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que estoy de acuerdo, lo que estoy en desacuerdo. Es a través de la comunicación. Y si la comunicación comienza a fracturarse, comienza a omitirse, ¿qué va a empezar a pasar? Pues así como cuando comienza la sangre a dejar de funcionar en la medida en que debe hacerlo, pues se van generando como unos trombos, ¿no? Así también la comunicación es tan vital, y cuando empieza a perderse, se van generando unos trombos a nivel familiar, unos estancamientos que van desencadenando luego en unas insatisfacciones. Y hermanos, y a veces no lo atendemos, a veces obviamos y le restamos importancia a la comunicación, y como que nos paramos en una postura de que cada cual resuelva como puede. Pero la familia de Cristo no hemos aprendido así.
Al Señor sea la gloria. Aleluya. La comunicación enriquece a los miembros de una familia. Al estar comunicados se hace posible una experiencia de participación de todo el colectivo familiar. Cuando hay comunicación, cada miembro del hogar, cada miembro de la familia conoce e identifica claramente el rol que debe cumplir. Asimismo, se siente tenido en cuenta, se siente partícipe, incluido. No hay algo más hermoso para el ser humano que sentirse perteneciente a. Todos los seres humanos en nuestra escala de necesidades tenemos una de ellas, que es el sentido de pertenencia, de pertenecer a algo, de estar vinculados con alguien. Los seres humanos no hemos sido diseñados para estar solos. Desde el principio, cuando Dios hizo todas las cosas, que creó a Adán, los animales, y vio que Adán estaba allí paradito, administrando todo lo que él había puesto a su servicio, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios pensó en una compañía para ese hombre. Porque, hermanos, los seres humanos estamos diseñados para vivir en sociedad. A veces uno se llena de arrogancia y de orgullo y dice: yo puedo solo, yo no sé, yo no le voy a decir nada, yo mejor hago mis cosas sola. Pero no, eso no funciona. Y qué bueno que en esta noche comenzáramos a ir analizando de manera personal. Haga el ejercicio con usted. Si usted es un hijo, haga el ejercicio como hijo. Si usted es esposa, haga el ejercicio como esposa. Si eres esposo, haz el ejercicio como esposo. Porque a veces estamos escuchando la enseñanza y estamos pensando: ella necesitaba escuchar eso, él necesitaba escuchar eso, mis hijos necesitaban escuchar esto. Pero en esta noche el Espíritu dice: todos necesitamos escuchar esto. Aleluya. Porque todos de alguna manera aportamos a que un problema perdure o se solucione. Cuando una estructura como la familiar, que no puede funcionar con sus miembros separados, es que somos una estructura, y una estructura no puede funcionar cada uno por su parte. No, Dios nos ha hecho de manera perfecta. Por eso Dios constituyó el matrimonio, y en el caso de nosotros, las personas que hemos alcanzado por la gracia del Señor constituir un hogar, no podemos pensar de manera independiente. No, ya no estamos así. Ahora debemos pensar en la colectividad. Lo que yo haga, las decisiones que yo como esposa tome, van a afectar a mi esposo, y de manera directa también afectarán a mis hijos. Por eso ya las individualidades no pueden prevalecer cuando hablamos de la familia. Pero mire que la palabra del Señor nos está poniendo de plano un problema que suele pasar y que es muy común, hermanos, en las relaciones humanas en general. Y es que a veces no sabemos oír, a veces no sabemos escuchar. Y escuchar, hermanos, implica ponerse también en el lugar del otro. Escuchar implica desmontarme por un momento de mi posición para quedar al mismo nivel del otro. A veces viene el hijo con una preocupación en el colegio. Pongamos un ejemplo que suele pasar. Viene el hijo preocupado porque las cosas no van bien en el colegio. Y esos días que ya se aproxima el fin de año, los papás estamos como así. Algunos ya más descansaditos porque saben que el hijo pasó. Pero estamos como predispuestos. Y hay entrega de boletines. ¿Con qué me iré a encontrar? Y el pobre muchacho comienza también a experimentar un estrés bastante intenso. Y más cuando él sabe que las cosas no van bien. Pero no siempre, hermanos, no siempre es responsabilidad del muchacho que las cosas no salgan bien. A veces hay situaciones en el colegio, con los compañeros, con los docentes, que influyen en el rendimiento escolar. Pero entonces el niño viene y nos dice: mamá, es que hay una situación en el colegio, no me vaya a salir con la misma bobadita de siempre, porque yo a usted le he advertido que cuando me venga a salir con malas, ¿cierto?
Anticipamos una respuesta sin siquiera haber escuchado al muchacho. Entonces, si el muchacho venía así como temeroso a decirnos algo, nosotros empujamos al muchacho para que calle, para que reprima, para que no comunique. Y el muchacho dice no, hasta nos cambia la versión. Porque ¿quién va a recibir garrote? Y usted ya sabe cómo es conmigo. Hermanos, no hay sabiduría en ese comportamiento. La Biblia dice, todo hombre sea tardo, ¿para qué? Y pronto para. A veces uno de los problemas álgidos, centrales de la comunicación, es que no sabemos escuchar. Y escuchar no es lo mismo que oír. Porque el oír implica que llegó un sonido y lo percibí a través del sentido, del oído. Pero escuchar implica prestar atención, concentrarme, conectarme con el sentimiento del otro. Eso se llama escucha activa. Mamá, tengo algo que decirte. Siéntese, hijo, hablemos. ¿Qué pasa? Cuidado con los gestos, porque los gestos predisponen la comunicación. Si usted va a decir qué pasa, así, ¿qué pasó? Siendo sinceros y siendo muy realistas, a veces uno va con la intención de hablar con alguien y el mero gesto lo hace devolver a uno. Y uno dice, no, por aquí no me pudo. Mejor lo dejo para otro día. Pero ahora vamos a ver que la palabra dicha a tiempo es la que salva. Porque a veces en la comunicación dejamos las cosas para después. Y hay cosas que requieren de premura, requieren de prontitud. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, la comunicación, hermanos, se convierte en la base fundamental de toda relación humana. Recordemos eso. Y no perdamos de vista la analogía que hicimos. Así como el corazón sostiene a través de la circulación nuestro cuerpo, así la comunicación sostiene la unión familiar. Hermanos, si nosotros no nos comunicamos asertivamente, porque pueden haber formas de comunicación poco asertivas, esa comunicación donde estoy constantemente sobreponiendo mis deseos, mis intenciones, mi pensamiento, mis sentimientos, e invalido al otro, no dejo que el otro exprese, no dejo que el otro comunique. Ese tipo de comunicación sí que hace daño, hermanos. Lamentablemente hay una serie de factores sociales y ambientales que están, y económicos también, que están deteriorando la comunicación en las familias. Y no podemos perder de vista, hermanos, ese tipo de cosas, porque son zorras pequeñas, pero que hay que cazarlas, porque pueden echar a perder grandes vidas, grandes propósitos, grandes familias, grandes llamados. Bendito el nombre del Señor. Y hay una serie de factores que están interfiriendo en esa forma como nos comunicamos a diario. Hoy hay una tendencia muy fuerte a omitir el contacto. Desde que la tecnología nos proveyó de herramientas para comunicarnos, hermanos, el contacto se ha ido perdiendo. Y es tan vital el contacto a la hora de comunicarnos. Si hablamos de una relación de pareja donde hay dificultades por alguna situación que necesita ser abordada, que necesita ser dialogada entre la pareja, hay que evitar a toda costa las distancias. Mire, hermanos, una cosa es sentarnos a hablar y sentir el contacto del otro cerca, y otra muy distinta es comunicarnos de un extremo a otro. Porque incluso el tono de voz tiene que ser otro, hay que subirlo. Y cuando el tono de voz se eleva, el furor también se eleva. Y a veces terminamos peor que cuando iniciamos. Qué bueno es poder desmontar
Y ahora vamos a mirar, desmontar algunas barreras que se levantan en la comunicación. Porque en el nombre del Señor Jesús necesitamos corregirlas. Hermanos, no hay otra forma de que nuestras familias estén sanas. Cuando uno está enfermo, cuando nos duele algo y vamos al médico, ¿cómo el médico hace para saber que nos duele? Porque se lo comunicamos. A ver, mi señora, ¿qué la trae por aquí? No, mire, doctor, es que yo hace como un mes que me caí. Me golpeé esta rodilla y desde ese tiempo he sentido que no funciona igual. No, lo que pasa, doctor, es que yo llevo ya 2 semanas en las que no puedo conciliar el sueño. Se me dificulta dormir. Estoy comunicando lo que me pasa. Y entonces al otro lado hay alguien que está escuchando atentamente para poderme hacer una devolución coherente con lo que yo le estoy diciendo. Ah, ya sé qué es lo que te está pasando. Sin embargo, te voy a mandar unos exámenes para estar completamente seguro. Para esa rodilla una radiografía. Y para ese insomnio vamos a hacer esto y esto y esto. Bueno, de acuerdo a lo pertinente que encuentre. Pero es comunicando. Porque si yo llego al consultorio y me siento asumiendo que por el hecho de él ser el médico tiene que saber lo que me pasa, pues voy a fracasar en esa consulta. Y en la comunicación familiar, el peor error que podemos cometer es asumir que el otro o la otra sabe lo que me pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de hablar, asumo? Por ejemplo, hoy es mi cumpleaños, es un ejemplo, aunque si me quieren dar regalos yo los recibo. Y a mi esposo se le olvidó, porque puede pasar, ¿sí o no? Y a veces no perdonamos esos olvidos, pero ojalá no se olviden, pero puede pasar. Entonces, yo asumo que él lo hizo intencionalmente, porque ¿cómo no va a saber que yo cumplo años hoy? Es que ¿en qué cabeza cabe que se le va a olvidar? Él lo hizo intencionalmente, porque él es así. Entonces ya al tema del cumpleaños le voy a meter otra cosita. Es que él es así, él tiene esa costumbre, él es muy desatento. Pero entonces, ¿de dónde parte mi ira? ¿De que se olvidó de mi cumpleaños? No. Que se le haya olvidado mi cumpleaños es un detonante para expresar algo que hace rato me estaba molestando. Porque cuando yo digo, es que él es así, es que ya anteriormente hay unas situaciones que empezaron a fracturar un poquito los estados de ánimo. Entonces llegó el olvido del cumpleaños y ahí fue. Ahí fue. Y claro, descargo desde todo eso que tengo guardado a ese pobre hombre. Pero mire cómo una situación pequeña la podemos convertir en algo tan grande por no comunicar. Puede ser que hayan situaciones anteriores que hayan generado malestar y no las guardamos, porque uno dice, voy a írselas guardando. Y cuando le sume 3, va a ver. No deje que sumen 3. Si te molestó un comportamiento en algún miembro de tu familia, la Biblia dice que nosotros que somos espirituales debemos corregirlos ¿con qué? Con mansedumbre. Amor, necesito hablar con usted. Es que mire, ayer que estuvimos en X, usted dijo algo que a mí no me pareció. Y yo no me voy guardando cosas, porque esas cosas luego van haciendo eco y van generando malestar. Y es allí cuando la Biblia dice que el corazón, que el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando hay angustias, hermanos, cuando hay insatisfacciones, es muy difícil vivir y más difícil convivir. Hay que ser lo suficientemente claros desde el respeto, desde el amor, no olvidándonos que ese que está ahí
antes de ser mi esposo, mi hijo, es un hijo de Dios. Y como tal debo tratarlo. Entonces, en la medida en que yo expreso mis inconformidades de manera respetuosa, posiblemente la probabilidad de que se solucionen, hermanos, es muy alta. Entonces debemos tener en cuenta que ese tipo de situaciones hay que corregirlos. Debemos acercarnos, hermanos, cada vez más a nuestra familia. Saber escuchar lo que sienten, lo que piensan. A veces hay un miembro de la familia que posiblemente no sea muy dado al diálogo, es un poco introvertido, pero entonces hay otro que tiene la habilidad. Pues hombre, generemos esos espacios, esos momentos donde que casi no puede expresar pueda hacerlo con total libertad. Y allí viene otro componente. Porque a veces en la familia no podemos expresarnos con libertad. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? Ayúdenme, hermanos, que ustedes son un pueblo muy entendido. No me dejen morir. ¿Qué puede estar pasando? Resentimiento. ¿Qué más? Falta de confianza. Cuando juzgamos. ¿Qué más puede afectar que un miembro de la familia se sienta con la comodidad para hablar? A veces invalidamos, ¿cierto? Ay, no, usted cállese, que eso no es así. ¿Sí o no? Sí. A veces hay resentimiento. Y ese resentimiento obstaculiza la comunicación. ¿Se nos olvidaba alguno? Claro. El famoso orgullo. El orgullo, hermanos, es un veneno. Y el orgullo es pecado, ¿sí sabía, no? Está muy asociado a la altivez de corazón. Y a los altivos, Dios los mira de lejos. El orgullo hace que se creen unas distancias, que se neutralice la comunicación. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Usted es fuerte, yo más, mijo. ¿Qué dijo? Y claro, viene luego el fracaso y decimos es que el diablo nada tuvo que ver ahí. Porque todo no es el diablo. El diablo sabe qué hace, hermanos. El diablo aprovecha esos espacios, esos lugares que usted y yo damos. Claro. Cuando hay distancias en las parejas, cuando hay distanciamiento en los hijos, el diablo siembra el rencor, el resentimiento, la apatía. Y con eso trabaja. Él siembra y deja eso ahí que dé frutos. Y luego nosotros, no, es que fue el diablo. No, fue mi arrogancia. Fue mi falta de humildad. Mi falta de perdón. Fue mi falta de sinceridad. Fue mi falta de honestidad. Fue mi falta de responsabilidad. Fue mi falta de amor. Pero como se nos dificulta reconocer nuestros errores, pues claro, queda muy fácil decir que fue el diablo. Pero hermano, la Biblia dice no deis lugar al diablo. Entonces, si uno no da lugar al diablo, el diablo no tiene nada que hacer en nuestras familias. ¿Sí o no? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hoy por hoy las formas de comunicarnos han tomado unos matices, han ido cambiando. Lo que les mencionaba ahora, cada vez es más común el distanciamiento a la hora de comunicarnos, se ha perdido el contacto. ¿Ustedes no les pasa que a veces envían mensajes por WhatsApp? Dígame una verdad aquí, vamos a confesarnos. Cuando usted envía un emoji riéndose, ¿usted se está riendo? A veces sí, y a veces. Pero mire cómo la tecnología ha fragmentado y ha individualizado tanto la comunicación
hasta el punto de que hoy usamos más símbolos que palabras. ¿Cierto? Y yo creo que si algo nutre al ser humano es escuchar. A veces hay gente que se ha vuelto tan minimalista que no le dice a uno ni siquiera feliz cumpleaños, sino que le mandan la trompetica que está tirando basurita. Y entonces asume que ya me felicitó. Hermanos, ese simplismo se va convirtiendo en un simplismo en la comunicación. Y nos vamos volviendo cada vez más fríos a la hora de comunicarnos. Entonces ya saben cuando me escriban, ¿no? No, yo a veces uso también esos. Pero la idea es que vamos como entendiendo la razón de estas cosas, para que no caigamos en esos errores, en esos despropósitos. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, cuando no nos comunicamos adecuadamente, cuando nosotros no comprendemos que la comunicación es la base de la comprensión, pues sencillamente no va a haber comprensión en las familias. Y si no hay comprensión en las familias, ¿qué puede haber? Incomprensión. Y cuando hay incomprensión, ¿cómo nos sentimos? Porque es que, hermanos, aquí el eje central es entender cómo nos sentimos. A veces estamos sintiéndonos ahí al interior del hogar, en nuestro círculo y nuestro vínculo cercano, en el lugar que se espera y pues debe ser el lugar de nuestra seguridad. A veces no es así. A veces encontramos más tranquilidad y confianza para hablar con los de afuera que con nuestra propia familia. Pero el deber ser y lo ideal es que podamos en familia comunicar lo que pensamos y lo que sentimos. Cuando no nos comunicamos adecuadamente, hermanos, se crea un distanciamiento. Y ese distanciamiento hace que las personas eviten escucharse, que eviten comprenderse, que se sientan poco valoradas en una relación. Y eso trae como consecuencia que las personas se cierren y dejen de compartir sus pensamientos y sus emociones. ¿Hace cuánto entre esposos no se dicen un te amo? Aló. No, es en serio. Yo no se lo digo porque ella sabe, yo no se lo digo porque él sabe, no asuma. Yo se lo expreso de otra manera. No, señor. No, señora. Cuando se hace un nudo aquí para decir te amo, es porque hay otro sentimiento que está prevaleciendo. Y si hay un sentimiento, por ejemplo, en una relación de pareja, distinto al amor que está prevaleciendo, estamos en problemas. Porque si yo me he cerrado hasta el punto de no poderle decir a mi cónyuge te amo, debe ser que en mí se hayan generado unas heridas bastante serias que deben ser atendidas. No, es que él o ella es muy simple y cuando yo le digo eso es como si no le dijera. Hermanos, a veces nos toca educar emocionalmente al otro. Pero la Biblia me está diciendo a mí que el amor es el vínculo perfecto. Y si es el vínculo perfecto, ¿cómo no me voy a vincular desde el amor? Si es que el amor cubrirá multitud de errores. Y a veces no comunicamos el sentimiento. Y a veces no lo expresamos. Y hemos normalizado levantarnos y no decirlo. Un te amo, escribir un te amo. Hermano, esas son formas de comunicación, de fortalecer las relaciones.
Y si estamos en el plano de los hijos es igual. Hermanos, ¿usted cuántas veces le dice a su hijo a la semana que lo ama? No me lo responda. Su reflexión. Ay, no, pero él sabe que yo le compro zapatos, que yo le compro cosas y que... No. Esas son nuestras responsabilidades y debe ser así, y gracias a Dios sí lo hacemos. Pero necesitamos fortalecer la emocionalidad, hermanos. ¿Sabe por qué hay hijos que a veces se van y no vuelven? Porque nadie se esforzó por trabajar en fortalecer vínculos con ellos. Y no aplica solo para los hijos. Ustedes saben también de qué les estoy hablando. Familias, en general, familias. Y no creemos que esto pueda ser dañino, pero esto es un enemigo silencioso que mata a las familias, que hace daño profundamente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermanos, es muy probable que cada uno de nosotros en algún momento haya experimentado o haya sido herido por una palabra que nos dijo alguien muy cercano, alguien de nuestra familia, y como resultado de esa ofensa, de esa herida, se levantó una barrera entre esa persona o entre ese círculo familiar que empezó a dañar y a dificultar la comunicación. Pero en esta noche, hermanos, el Espíritu Santo, aleluya, quiere curar tus heridas, porque necesitamos familias sanas, porque necesitamos familias fuertes, porque necesitamos familias unidas, familias en las cuales se refleje verdaderamente el amor de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, nosotros no podemos normalizar, no podemos ver como normal que en nuestra familia no nos podemos sentar a la mesa y tomar un tema en común. No podemos ver como normal que en nuestras familias algún miembro de la familia le dé miedo dirigirse al otro. Eso no es normal. Puede ser que hayamos estado cometiendo errores, quizá por la falta de conocimiento, quizá por aferrarnos a nuestras ideas, porque a veces nos llenamos de argumentos, porque a veces pensamos, por ejemplo, los padres, que el establecimiento de la autoridad tiene que ir acompañado de una rudeza y una rigidez en la comunicación, y no es así. A veces antes, en vez de acercar a nuestros hijos, los alejamos. Hermanos, es bueno poder escucharlos, poder saber lo que piensan, lo que sienten, cuáles son sus planes. Y qué bueno tomar como recomendación, hermanos, generar espacios de escucha familiar. A veces no es muy cómodo, muy bien visto, porque de pronto a nivel cultural no ha sido costumbre. Pero hermanos, el Señor está formando un pueblo nuevo, un pueblo santo. Somos nuevas criaturas. Nosotros no podemos andar como anda el mundo. Cada uno por su lado, no. Hay que hablar, hermanos. Hay que expresar. Hay que permitirle a los miembros de la familia expresar lo que piensan, sin invalidarlos. Hermanos, a veces de pronto llega el niño y nos comenta algo y de pronto nos parece algo muy básico. Pero es porque no hemos aprendido que los niños tienen una composición mental distinta a la nuestra. La cosmovisión de un niño es distinta a la de un adulto. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo de 7, 8 años venga a mí con un discurso elaborado y concreto. ¿Y sabe qué hacemos a veces? A mí no me venga a estar saliendo con esas bobadas. ¿O miento? Entonces el niño comienza a configurar en su cerebro: con mamá no se puede hablar, con papá no se puede hablar. Y sale por allá y encuentra cualquier basilisco que lo escuche, y allá sí se puede.
Y hermanos, a veces la orientación se pierde porque nosotros mismos establecemos esas barreras. Y si no los orientamos nosotros, lo harán otros. Pero allá afuera no le garantizo que esa orientación vaya a estar guiada por el amor y la comprensión que solo un padre puede dar. Debemos ser cuidadosos, hermanos, cuidemos nuestro hogar. Y cuidar nuestra familia no solo es proveerle lo que necesitan a nivel material. También debemos proveer para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, en lo espiritual, en lo emocional. A veces hay gente que quiere hablar, hermanos, y tienen aquí como un taco. Y no encuentran el cómo, el por dónde. Qué incómodo, qué feo. Una pareja que no pueda expresarse lo que piensan, lo que sienten. Por miedo a que el cónyuge se enoje, se enerve, se extralimite. No, eso tenemos que en el nombre de Jesús desecharlo. Esa rudeza, a veces levantamos un carácter rígido que impide que el resto de la familia se pueda comunicar. Hermanos, eso debemos corregirlo en el nombre del Señor Jesús. Porque esas son situaciones que nos impiden permanecer. A veces las familias se desintegran, teniéndolo todo, aparentemente todo. Pero dialoga uno con una persona X o Y y dice, no, yo allí no era feliz. Y uno aparentemente ve todo para que sean felices. Una buena casa, buenos trabajos, ¿cierto? Pero te dice esa persona, yo allí no era feliz. Hermanos, que Dios nos ayude, porque necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1, el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría, pero sabiduría que viene de lo alto. Alabanzas al nombre del Señor. Proverbios capítulo 15, el verso 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 15, 23. La palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Eso nos habla, hermanos, de la prontitud con la que se deben abordar las situaciones que requieran. Porque a veces dejamos para mañana, pero mañana el estado de ánimo puede tornarse diferente. Para mañana un consejo puede ser tarde. Para mañana un llamado de atención puede ser tarde. La palabra a su tiempo. Y esto nos habla de saber leer los momentos, porque claro, hay momentos en que no se puede hablar, porque los ánimos están arriba. Y de pronto al hablar va a pasar lo que dice la palabra del Señor, que en las muchas palabras nos falta el pecado. Nos decimos cosas que van a generar heridas muchísimo más profundas. Sí, es bueno tomarse un tiempo, dejar que los ánimos se calmen, reflexionar, pero hay que hablar. Hermanos, hay que hablar. Porque cuando uno se guarda, cuando uno reprime las cosas, eso se va generando. Y créame, hermanos, todo aquello que se reprime sale en algún momento y de la peor manera. El salmista David, cuando pecó, guardó secreto de su pecado. Y él mismo tiene que decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso es tan importante, hermanos, hablar las cosas.
Si hay un comportamiento a nivel familiar que no está bien, debemos asegurarnos de tener la suficiente autoridad moral para llamar la atención a tiempo. Y a veces el problema de la comunicación no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque a veces, hermanos, lo que impera es mi carácter, ¿no? Y mi estado de ánimo. Entonces voy a llamarle la atención a mis hijos. Y puede ser que eso que le esté diciendo a mi hijo sea la verdad y tenga yo la razón. Pero las formas, el tono. Oiga, en la comunicación sí es importante manejar el tono. No olvidemos la palabra que dice que la blanda respuesta, esa es la que quita la ira. Pero la palabra áspera, la palabra dura, hace que el otro se enoje muchísimo más. A veces es el cómo, no el qué. Nos dejamos llevar de la emoción, del sentimiento y herimos. Y aún sabiendo que hemos herido, no reparamos. Y eso va fragmentando profundamente las relaciones de familia. Hermanos, a veces herimos a nuestros hijos y por el hecho de ser mamá o papá, creemos que no debemos pedirles perdón. El perdón es una muy buena forma, es un canal de comunicación muy grande. Cuando usted y yo nos disponemos a perdonar y a pedir perdón, lo que estamos haciendo es abrir un canal de comunicación grandísima que nadie va a poder cerrar, que nadie va a poder romper. Porque el pedir perdón es un acto de humildad. Y cuando nosotros dialogamos con humildad, nosotros podemos llegar al corazón del otro. Porque a veces estamos hablando, pero no tocamos corazones. Establecer contacto visual mientras hablo es fundamental en la comunicación. Recordemos que la comunicación no solamente se da desde el lenguaje hablado, los gestos. Cierto que una vez cuando está hablando con alguien, a veces están resolviendo o dialogando sobre alguna situación y la gente comienza a manotear. Eso está mandando un mensaje muy potente al otro, al receptor. Yo una vez me estaba acordando ahorita que hice así, porque estaba hablando con una señora donde trabajo, una mamá de uno de los usuarios con los que trabajo, y la señora estaba muy molesta por una situación. Entonces ella llegó a hablarme. Le dije: buenos días, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué me vas a ayudar? ¿En qué me vas a...? Y esa señora ya casi que me hacía, yo sentía así la mano que me venteaba aquí. Entonces yo le dije a mi compañero: me voy a retirar porque esto está poniendo feo. Sí, porque cuando una persona ya comienza a usar su cuerpo para hacerse entender, la cosa se está complicando. Y claro, yo no soy cuerpo glorioso, ¿cierto que no? Tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero hay que hacer uso de la prudencia. Yo dije: yo me quito porque, vea, en un momentico el diablo me puso un panorama así: tírala ya, tírala ya. ¿Y usted imagina eso? No. Yo, hay poder en Jesús. Entonces me retiré del espacio, fui, tomé aire, la señora tomó aire, luego calmada hablamos, pidió disculpas y todo se resolvió. Pero uno tiene que ser prudente. Porque claro, si yo digo: no, si ella me mete uno, yo le meto otro, seguramente se da. Pero nosotros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a sentar un precedente. Hermanos, y qué bonito es poder en nuestras familias empezar a implementar una comunicación asertiva. ¿Cuál es esa comunicación asertiva? Es ese tipo de comunicación donde yo me aseguro que el otro me está entendiendo. Porque a veces hablamos y hablamos y hablamos y no nos aseguramos
de si el otro me está entendiendo. Entonces di una cantidad de cosas y con quien yo estaba hablando quedó en las mismas. Es bueno utilizar, hermanos, estrategias de comunicación. Amor, ¿usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? No, de lo que dijiste lo último no te entendí. Listo, vuelvo y explico. Porque si yo me voy con una información errónea y él se va con una información errónea, luego ¿qué va a pasar? Ni porque te dije entendiste. Y se va a formar un tremendo problema por cosas que no supimos resolver. Pero hermano, que nada nos robe la bendición de tener un hogar en armonía. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si necesitamos aprender de comunicación, la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo debo comunicarme yo para que el otro me entienda? Debo primero bajarme de mis estados de ánimo cuando están muy elevados. Porque hermano, uno con ira no se hace entender. Uno lo que hace es lastimar. Asegurarme de que el otro entendió lo que quise decirle. ¿Cómo me aseguro? Preguntando, ¿me estás entendiendo? ¿Me he hecho entender? Hermanos, son principios de la comunicación que nos permiten a nosotros asegurar que vamos a perdurar. Alabanzas al nombre del Señor. Finalmente, hermanos, como estrategia de comunicación, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar. Porque a veces nos están hablando y estamos hablando. No, pero espere un momentico, porque eso que usted dijo ahí no me parece. No, aprendamos a escuchar. Cuando uno escucha atentamente, uno tiene la capacidad de hacer devoluciones. Entonces tu enojo es porque yo llegué tarde el día que me dijiste que llegara temprano. Sí, por eso estoy enojada. Entonces ya entendió por qué su enojo, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Pues no volverle a llegar tarde. Sí, se me escapó hacer esto y lo otro. No, te pido disculpa por eso. Pero a veces parece que fuera un ejercicio muy imposible de hacer y no lo es. Aprendamos a escuchar. Y aprender a escuchar, como les decía al principio, tiene que ver con involucrar todos nuestros sentidos en el momento en que me estoy comunicando. A veces uno hace unas lecturas de los gestos y uno fácilmente puede comprender cómo se está sintiendo el otro con un gesto. Y puedes ayudar, puedes intervenir a que esa comunicación se dé más fluida. A veces una persona mientras nos habla se le quiebra la voz. Debo entender que allí hay una carga emocional muy grande, que esa persona necesita que yo le ayude, que yo le acompañe. Pero a veces pasamos de largo esas cosas. A veces las personas somatizan, sonrojan, se ponen rojas al momento de hablar. Algo está pasando a nivel emocional que le está haciendo bastante gravoso. Eso, aprender a escuchar, implica eso. Poder hacer esas lecturas del estado de ánimo, de los gestos que el otro está haciendo. Eso me comunica a mí algo. Y me da la oportunidad a mí de ponerme en una postura de comprensión. Le está doliendo, le dolió, le afectó, le molestó. Comprensión. Hacer con el otro lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo. Ponerme en el lugar del otro. Eso es una función primordial de la comunicación. Ser empáticos. Porque a veces la falta de empatía hace que nosotros seamos indolentes, indiferentes. Y siendo sinceros, si hay algo que a uno le duela, hermanos, y lo digo básicamente a nivel
de las relaciones familiares, porque pues en otro tipo de relaciones también duele, pero a nivel de las relaciones familiares duele muchísimo la indiferencia. Sentir que eso que tú estás expresando o que estás sintiendo no le importa a nadie. Eso lastima y distancia. Y en el momento entonces de establecer un contacto con esa persona, pues ya va a haber una herida que va a ser casi imposible que podamos comunicarnos. Cosas por corregir. Pero yo sé que Dios en esta noche ha puesto ya en nuestro corazón el mensaje. Hermanos, construir un hogar, construir una familia es un trabajo de todos los días. Y esa es nuestra responsabilidad. Así que recordemos el texto que hemos tomado como base de esta enseñanza. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, el que se precipita a responder antes de escuchar los hechos es a la vez un necio, y eso es vergonzoso, dice la palabra del Señor. Estén de pie, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. La comunicación, hay que hablar, hermanos. Es que mi esposo, mi esposa, a él no le gusta hablar. Pues hay que buscar las estrategias para que aprendamos a dialogar. Porque a través del diálogo es como nosotros comunicamos. ¿Cuántas familias, hermanos, se han perdido por eso? Porque no hay una estructura que les permita expresar. ¿Cuántos hijos se han ido y no han vuelto? Heridos, porque nunca fueron escuchados por sus padres. ¿Cuántos esposos se sienten invalidados? Se sienten desatendidos. Aun cuando tienen una esposa que les cocina, que les lava, que les plancha, que tiene todo en la casa muy bien tenido. Pero ¿cuántos sienten ese vacío por no tener una cónyuge, la persona de su proximidad con quien puedan hablar un tema estrictamente personal? ¿Cuántas esposas con una tremenda carga adentro que le impide incluso ser más tierna y más amorosa, porque tiene una herida que no ha podido cerrar, porque le generó su esposo, porque no han podido dialogar sobre una situación particular que se generó en algún momento y él dio por sentado de que eso era así y ella se sintió anulada, se sintió que no vale, se sintió que no es tenida en cuenta, y eso deteriora las relaciones familiares. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y nos guarde, que el Señor nos permita ser sensatos y entendidos, que podemos tener familias sanas en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos quieren orar por su familia en esta noche? Hermanos, si hay problemas con la comunicación, hay que hablar con Dios sobre eso. Señor, a mí me cuesta decirle a mi esposa lo mucho que la amo, aunque la amo, me cuesta. Entonces hay que buscar el porqué de ese distanciamiento, de esa barrera, el porqué. Y si lo encuentra, y si está en usted, pues vamos a corregirlo. Y si está en el otro, vamos a dialogarlo. Pero necesitamos ser libres en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar por las familias en esta noche, por los esposos, por las esposas, por los hijos, para que Dios nos ayude y nos guarde, para que Dios nos lleve, hermanos, a las alturas. Alabanzas al nombre del Señor. Soberano Dios, Padre celestial, oh Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, en esta noche, Señor Jesús, ha sido expuesta tu palabra, mi Dios. Y la exposición de tu palabra es la que alumbra, mi Dios. Aquí estamos, Señor,
para ser fortalecidos, para ser educados, para ser renovados. Yo quiero orar por los esposos, por las esposas, por los hijos, Señor Jesús, por cada familia de esta congregación, para que seas tú, Señor Jesucristo, sembrando el amor, sembrando la comprensión, el respeto, Señor, por el otro. Permítenos entendernos, permítenos comunicarnos desde el amor que tú has puesto en nuestro corazón. Permítenos, Señor Jesús, ser amable, compasivo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor Jesús. Porque queremos crecer, porque queremos llegar juntos a la patria celestial, mi amado Dios. Bendice las familias de Villa Paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.